estamos en la quinta sesión de nuestras charlas Hablemos de Home School, educación en casa. Y anteriormente habíamos tratado temas muy importantes como qué es la educación. Sí, y realmente esperamos que estén entendiendo todas estas charlas. Nuestro interés es que se apasionen por la educación y se apasionen sobre todo por hacer educación en casa. Entonces, Noah Webster define educación como iluminar el entendimiento, formar modales, corregir el temperamento y preparando al niño o al estudiante o al alumno para una estación futura, preparándolo para el futuro, para la edad adulta, ¿no? Sí, y también la siguiente sesión hablamos de una filosofía de educación, tiene que ser una filosofía bíblica. Entonces, es de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde vienen los temas que nosotros vamos a enseñar a los niños, de dónde aparece el universo, de dónde aparece el hombre, quién es Dios. Entonces, una filosofía cristiana para una educación cristiana es importante, porque la filosofía responde a la pregunta del por qué. Y hay otro tema muy importante que hoy queremos tocar, que se llama la metodología, porque no podemos tener una filosofía cristiana y enseñar con una metodología que es secular, que es antibíblica. Y la sesión de hoy vamos a hablar de metodología, cuáles son las metodologías que no son realmente bíblicas, porque en la siguiente sesión queremos tocar cuál es la metodología bíblica. Entonces, la metodología responde al cómo yo enseño los temas que voy a enseñar, cómo lo voy a hacer. Y Pedro nos dice en 1 Pedro 5:8, nos alerta: sed sobrios, vigilantes, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quien devorar. Los apóstoles le estaban diciendo a los primeros cristianos que estuvieran vigilantes de las ideas que se querían infiltrar en la iglesia. Y en nuestro medio también, en la educación, nosotros queremos estar muy pendientes de qué ideas, qué métodos no son bíblicos que se quieren infiltrar en la educación cristiana y que no lo podemos hacer, no podemos enseñar con un método que no es bíblico. Sí, y cuando nosotros queremos hacer el currículo, nosotros no nos podemos lanzar sin conocer una metodología. Y lo más interesante ahí, Gladys, es que nosotros siempre usamos métodos, nosotros siempre estamos, cómo hacer esto, cómo hacer una receta, pero es importante reconocer que la metodología es bíblica o que no es bíblica. Y por eso, entonces, en esta sesión nosotros queremos hablar de las metodologías no bíblicas o paganas, que muchas veces nosotros como cristianos las hemos usado y las hemos tal vez santificado creyendo que realmente son bíblicas, pero al estudiarlas y profundizarlas y al ver los resultados de usar esas metodologías, nos damos cuenta que no está Dios ahí, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el conductismo. Sus representantes de esta metodología son Pavlov y Skinner, y tal vez muchos conocen de esto, han escuchado, han leído, han estudiado sobre esto del conductismo, porque como la palabra lo dice, se refiere a la conducta y al comportamiento. Entonces la conducta es lo externo, el comportamiento es lo externo. Y esta teoría o esta metodología conductivista tiene sus raíces en el darwinismo, o sea que es raíces en la evolución. Y cuando hablamos de evolución estamos hablando de cómo enseñar o cómo entrenar o cómo adiestrar a los animales, ¿no? Y estamos diciendo que el hombre es un animal superior, no una persona conforme a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué enseña el conductismo? El aprendizaje se centra en el estímulo y la respuesta. O sea, para obtener una respuesta voy a estimular, para producir algo voy a traer un estímulo. Claro, entonces estos métodos que parten de la premisa de que no somos creación de Dios, entonces ellos parten de otra premisa muy diferente, que es la secular, evolucionamos. Entonces no enseñamos a los niños como si fuera una creación de Dios, sino hay que acondicionar, hay que enseñarles no es razonamiento, sino acondicionar
para que el niño aprenda, esto no es algo interno, sino es externo. Externo, sí. Porque con algo externo voy a provocar una respuesta. Entonces esto tiene un gobierno, un control totalmente externo. Y qué más alejado de Dios que eso, ¿no? Y de hecho, pues eso es el tipo de educación que se practica en los colegios. La siguiente metodología tenemos el constructivismo. Sus representantes Piaget y Vygotsky. Y Piaget ha sido de influencia tan tremenda en la educación primaria, secundaria, en la universidad, y todo el material que nos llega a través del Ministerio de Educación, todo tiene su fundamento en el constructivismo, y como que el constructivismo se ha endiosado, dice, eso es lo máximo, ese es como el boom de la educación, el niño construye su propio conocimiento, ¿no? Y Piaget se centra en cómo el niño o el estudiante puede construir el conocimiento partiendo de la interacción con el medio, o sea, otra vez volvemos, es externo, ¿no? Es el medio social, la relación social es lo que va a hacer que se produzca un tipo de comportamiento, un tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, construyendo, el niño construye, el niño viene y hace, construye y saca sus propias conclusiones porque está interactuando con el medio social. Esta puede ser una educación que es más centrada en el niño, o sea, no está centrada en un Dios creador que tiene un orden, pero está centrada en el niño. El niño solo aprende lo que él quiere aprender, él es el que dirige, y el maestro está solamente para satisfacer. Entonces es como una educación no centrada en los principios bíblicos, sino centrada en el niño. En el niño. Y entonces Vygotsky decía que este tipo de aprendizajes se centra en el método de la interacción social, que el niño o el estudiante puede reconstruirse internamente a través de lo externo, a través de la interacción social, de la relación, del grupo, del colectivo, ¿no? Y es increíble como vemos que eso es totalmente contrario, que los resultados no han sido así, no hay una respuesta de un aprendizaje interno si la enseñanza solamente está apelando a lo externo, ¿no? Sí, entonces vemos que estos métodos no son realmente los ideales para enseñar en nuestra educación bíblica, porque nuestro fundamento debe ser los principios bíblicos y de ahí nosotros vamos a estar iluminando con estos principios al niño. Pero si el niño es el que decide, el niño es el que hay que apelar a las emociones, porque en estos métodos no se apela al razonamiento, se apela a las emociones. El niño quiere hacerlo, no quiere hacerlo, hay mucha cosa externa para que el niño responda, como estímulo y respuesta. Sí, ahora justamente va en esa misma dirección al que llamamos el padre de la educación en América, que es John Dewey. Él es el revolucionario de la educación en la actualidad, es norteamericano, y él también aplica las ideas de Darwin en la educación. Y pues ahí este personaje parte con que no hay una verdad fija, sino que todo es relativo, ¿no? No hay trascendencia, sino que no hay absolutos. Y las técnicas pedagógicas están basadas en la idea de que el conocimiento no es objetivo, sino subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que depende del niño, depende del proceso que el niño está haciendo a través de un constructivismo social. Entonces al niño no se le debe enseñar que existe lo correcto, porque el niño mismo va a buscar sus propias respuestas. Y al encontrar la respuesta, no importa si es correcta o incorrecta, buena o mala, es aprobada esa respuesta porque pasó el proceso, lo descubrió. No es como, no se evalúa el final o la meta, sino que se evalúa el proceso. Si pasó el proceso, no importa si concluyó con que 2 más 2 era 4, no importa si dijo que 2 más 2 era 5, no importa, porque lo que más importa es el proceso. Entonces este es el fundamento de la educación actual, lo que llamamos el pragmatismo, ¿no? Sí, porque si no hay verdades absolutas, entonces solamente enseñamos pragmatismo, lo que funcione está bien, no hay principios,
Entonces cada uno puede sacar sus propias ideas de lo que está bien y está mal. Entonces si educamos con estas metodologías, realmente no estamos educando en base de verdades. Y esto es realmente lo que está pasando actualmente en la educación secular. No están educando, no se puede llamar educación, parecía que es adoctrinación. La educación progresiva está inclinada más a crear una generación que dependa, y tienen ellos su agenda política, y en esa agenda política no se requiere que razonen, porque cuando uno razona, uno piensa en base de verdades, de principios. En esta educación secular, con métodos seculares, solamente que queremos que los estudiantes aprendan acerca de ideas, de opiniones, de cosas de qué es lo correcto, lo incorrecto, no según la palabra de Dios, sino según la política o la corriente que está en el momento. Sí, y según estas doctrinas o este tipo de metodologías, realmente están tratando de alejar las necesidades morales del estudiante o del niño. ¿Por qué? Porque dicen los niños son buenos por naturaleza, entonces no es necesario enseñarle esto es bueno o esto es malo, porque el niño está construyendo su propio aprendizaje, está descubriendo y como es bueno, no hay necesidad de enseñar nada de moral. Entonces realmente saca totalmente a Dios y el hombre encumbre al hombre, el valor del hombre y lo que el hombre, como se siente el hombre, así como Glayla explicaba, si el niño siente que en ese momento mejor es el juego, entonces hay que darle la opción del juego. No hay directrices morales para la educación. Yo quería leerles algunas de las afirmaciones de John Dewey que nos traen mucha claridad y entendimiento en cuanto a esta metodología pagana. Él dice que la única y verdadera educación viene a través de la estimulación de los poderes del niño por las demandas de la situación social en la cual se encuentra. El proceso educativo es psicológico y sociológico. Los instintos del niño suministran el material y proporcionan el punto de comienzo para toda la educación. Lo que el niño recibe de cada tema presentado a él es simplemente la imagen que él se haga de ello. Eso es más una anarquía, o sea, lo que se le presenta, el niño decide si eso está correcto o no es correcto. El colegio es una institución social y la educación un proceso social. Entonces la vida de uno debe estar en armonía con el grupo y la sociedad. Cada individuo debe ajustarse a la conciencia social. O sea, realmente el individuo está regido por toda la armonía del grupo. Tiene valor. El niño tiene valor si pertenece a un grupo, si pertenece al colectivo, si se adapta al colectivo, y si no tiene ningún valor como individuo. Entonces, nada más rompiendo con ese principio de individualidad, nos damos cuenta que estamos sacando a Dios de todo el contexto. Y estas ideas se aplican en todas las asignaturas, estas ideas se aplican porque esa es la idea de la educación secular, es sacar a Dios y meter todas estas ideas socialistas, todas estas ideas de sin Dios, meterlas a través de los libros, a través de las actividades, de la didáctica que se hace dentro del colegio, en la asignatura, en todas las actividades que el niño realiza. Sí, es muy importante notar esto, ¿no? Que la educación da el resultado como una clase de carácter en el estudiante. Entonces nuestra educación es con los principios bíblicos creados por Dios para ser libres, para sostener una nación, para sostener una sociedad que vive en libertad, que sabe correcto o incorrecto y vive de acuerdo a esas verdades. O una educación que es dependiente de que la sociedad le diga esto es lo correcto, así viole los principios de la Biblia. Si la mayoría dice que está bien, entonces nosotros tenemos que estar educando a los niños en opiniones y hacer que si la mayoría dice que está bien, entonces nuestros estudiantes tienen que tolerar, porque recuerden, no hay fundamentos, todo es relativo. Y la metodología es muy importante, por eso queríamos sacar esta sesión para que entendieran que nosotros tenemos que mirar lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Estamos produciendo estudiantes libres directamente
dependientes solo de Dios, o estamos creando personas esclavas del Estado, esclavas de la sociedad, rompiendo principios, pero si la sociedad dice que está bien, entonces tenemos que hacerlo. Esto no es vivir en libertad, esto es crear una sociedad como en tiranía. Y quería dejarles también con este pensamiento, que los niños son capaces de conocer la verdad, porque tenemos principios que nos llevan para conocer la verdad. Entonces, realmente los niños, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y somos capaces de conocer lo que es la verdad, la bondad y la belleza. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos identificar que estamos usando metodologías paganas, pero aprender y entender que es una metodología bíblica y en dónde es el fundamento de la metodología bíblica.